Durante décadas, la humanidad ha especulado sobre lo que realmente se oculta dentro del Área 51, ese lugar envuelto en misterio, protegido por un muro de silencio y secretos inquebrantables. Las teorías conspirativas varían desde extraterrestres capturados hasta proyectos de armamento ultra secreto. Sin embargo, entre los susurros de los más osados, una historia resuena con una oscura inquietud: el proyecto Abigail. La historia comienza en la década de 1940, cuando Abigail Western, una joven brillante y prometedora estudiante de biología, se vio arrastrada por los oscuros experimentos de su propio padre, Albert Western, un científico de renombre que lideraba los proyectos secretos en el Área 51. Lo que ella no sabía era que su vida sería el centro de un experimento tan aterrador que marcaría el inicio de una pesadilla sin fin. La Segunda Guerra Mundial había dejado cicatrices profundas, pero también sembró una semilla en los gobiernos de todo el mundo: la necesidad de crear seres humanos capaces de sobrevivir a cualquier guerra, a cualquier condición. Albert, obsesionado con la perfección genética y la invulnerabilidad humana, vio en su hija un laboratorio viviente, dispuesto a experimentar más allá de los límites de la ética y la moral. Abigail, inocente y confiada, nunca sospechó lo que su padre realmente planeaba para ella. Durante su niñez, Abigail había sido la niña prodigio, la promesa de un futuro brillante. Pero todo cambió cuando su padre la seleccionó como la única candidata para un experimento aterrador. Sin que ella lo supiera, el Área 51 ya estaba sumida en un proyecto de proporciones inimaginables: el proyecto Abigail. Se trataba de transformar a un ser humano en algo más que un humano, un ser capaz de resistir cualquier adversidad, cualquier trauma, cualquier dolor. Los primeros días del experimento fueron casi imperceptibles, pero pronto el cuerpo de Abigail comenzó a reaccionar de forma que ni los científicos más experimentados podían prever. Fue llevada a una instalación subterránea, oculta en las profundidades del Área 51, lugar del que nadie había salido con vida después de someterse a tales pruebas. Allí, Abigail fue sometida a dosis masivas de radiación experimental, mucho más allá de los límites establecidos y previstos. No solo se trataba de exponerla a lo más desconocido, sino de crear una nueva raza de humanos que pudieran resistir el dolor y la mutación sin sucumbir a la muerte. Al principio, los efectos fueron leves. Su piel comenzó a volverse pálida, opaca, como si se estuviera desintegrando lentamente, como si la propia esencia de la vida estuviera siendo arrancada de su ser. Los científicos, maravillados por la resistencia de Abigail, no se detenían, por lo que no sabían era que el proceso estaba sobrepasando cualquier límite imaginable. Los días se convirtieron en semanas y Abigail fue cambiando, pero no en la forma que sus creadores esperaban. Su rostro se transformó en una máscara grotesca, con los huesos de la mandíbula sobresaliendo, haciendo que sus dientes crecieran desmesuradamente, hasta que pareció que su boca iba a estallar. Sus ojos, antes vivos, brillantes y hermosos, se volvieron completamente blancos, como si el alma de la joven hubiese sido absorbida por la radiación o por una maldición. Su piel, antes suave y tersa, se volvió dura y quebradiza, como el cuero curtido, y comenzó a desprender un olor a carne quemada. Pero lo peor fue su mente. El daño cerebral fue irreversible. Su identidad se desmoronó. Abigail ya no era Abigail. Se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Una criatura atrapada en un cuerpo extraño y monstruoso, llena de gritos internos, de dolor y confusión, pero incapaz de expresarlos.
El personal del Área 51, aterrorizado por lo que veían, trataron de detener el experimento, pero ya era demasiado tarde. La mutación había comenzado, y con ella, el proyecto Abigail se había vuelto incontrolable. Los científicos, incapaces de restaurar a la joven, decidieron sellar el proyecto. Abigail fue encerrada en una celda de alta seguridad, oculta a los ojos del mundo, y el Área 51 selló su existencia. Pero los rumores sobre la monstruosa criatura atrapada nunca dejaron de circular. Pasados los años, en la década de 1990, cuando Edward Snowden filtró información sobre los secretos del Área 51, muchos pensaron que la verdad saldría a la luz. Sin embargo, aunque el filtraje reveló documentos que hablaban de experimentos secretos y actividades inusuales en el área, el proyecto Abigail nunca fue mencionado. Pero hubo algo inquietante: una jaula ubicada en una de las secciones más profundas y aisladas del complejo. Una jaula que nunca había sido documentada oficialmente. El informe decía que algo no especificado recibía raciones de comida, pero nadie sabía quién o qué estaba siendo alimentado allí. A lo largo de los años, varias expediciones fueron enviadas al área, pero ninguna de ellas regresó. La jaula permaneció en la oscuridad, protegida por capas de concreto y vigilancia. Nadie se atrevió a acercarse demasiado. Nadie se atrevió a preguntar qué, quién o por qué podía estar viviendo allí. Los informes posteriores hablaban de una figura encadenada, deformada, que hacía ruidos extraños y perturbadores en la oscuridad. ¿Podría ser Abigail, la joven que alguna vez fue una promesa de humanidad? ¿O era algo mucho peor, algo que ya no era humano? Finalmente, la tragedia alcanzó a Albert Western, consumido por la culpa y el horror por lo que le había hecho. El científico no pudo soportar el peso de sus actos. La visión de su hija, convertida en un monstruo, atormentó su conciencia hasta el final de sus días. El dolor de ver lo que había hecho con la persona que más amaba lo llevó a terminar con su vida. Pero su muerte no terminó con el legado del proyecto Abigail. Si algo sobrevivió a la radiación, al dolor y a la transformación, fue el miedo. Hoy, el proyecto Abigail sigue siendo uno de los secretos más oscuros del Área 51. Los rumores sobre lo que se esconde en las profundidades de aquel complejo continúan circulando. Algunos dicen que Abigail sigue viva, esperando en la oscuridad, alimentada por raciones periódicas. Otros aseguran que lo que queda de ella ya no es un humano, que es una criatura monstruosa, una aberración que solo espera la oportunidad de escapar. El proyecto Abigail sigue siendo un misterio, y la pesadilla que comenzó hace tantos años en las entrañas del Área 51 podría estar lejos de terminar. Si te gustó, por favor puedes apoyarme con un like y un comentario. Muchas gracias.